Bien, buenos días. Vamos a continuar con la parte, terminar la parte introductoria de los sistemas de información geográfica y posteriormente vamos a continuar con los características, condiciones y clasificaciones de los mapas. Este, Antes de esto debemos de analizar lo que es un sistema de información geográfica desde las palabras que lo componen. Un sistema es un conjunto de elementos ordenados de manera sincrónica que permite el procesamiento de información o de otros subconjuntos de elementos para poder obtener diferentes respuestas o información procesada para poder responder a alguna situación en específico. Información, es un conjunto de datos que están interconectados, pero que tienen una secuencia lógica para poder dar una idea de algún proceso o elemento que nosotros estemos analizando. Mientras que geografía, geos es tierra y grafos descripción, es la descripción de las topoformas que conforman la superficie terrestre. En el caso de la geografía marina, pues son todos aquellos elementos que están bajo el agua y que de alguna manera sirven de referencia para poder generar algunos mapas o rutas, por citar algunas de los usos. Sistema, se dice que la información es poder, solo y sí cuando nosotros tenemos ciertas condiciones, que sea veraz, que sea pertinente, pero sobre todo que sea actualizada. Esta información o derivado de esta información permite a los tomadores o los manejadores tomar decisiones que son importantes para el manejo o uso de los recursos naturales. Dentro de las diferentes acepciones de los sistemas de información geográfica tenemos que es una estructura organizada de equipos, programas y procedimientos sistemáticos manejados por un grupo de especialistas para obtener, procesar, analizar y modelar información espacialmente referenciada, así como bases de datos masivas con el objeto de resolver problemas de planificación y gestión. Aquí me detengo en la parte del grupo de especialistas, que pues así tengamos los mejores equipos, las bases de datos más actuales, pero si no tenemos ese personal que sepa cómo incluir o manipular esa información para poder tener resultados, pues de nada sirve. La otra es que toda esta información que se ocupa en los sistemas de información geográfica debe estar espacialmente referenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada dato, cada información esté basado en un sistema de coordenadas, ya sean geográficas o ya sea UTM. Antes de usar los sistemas de información geográfica, tenemos que tomar en cuenta que generar la pregunta de investigación es uno de los elementos básicos para poder trabajar con esta herramienta, ya que sin esa pregunta de investigación y por lo tanto objetivos, pues andaríamos dando de tumbos, como le sucedió a Alicia en el País de las Maravillas, de la novela de Carl Lewis, que pues no tenía sentido lo que hacía. Y una de las escenas, analógicamente la podemos ver con esta imagen. Cuando Alicia se acerca al gato de Cheshire preguntándole cuál camino podría tomar desde aquí, el gato le responde: depende mucho de dónde quieras ir. Ella dice que no le importa mucho a dónde ir. Entonces el gato le dijo: pues no importa qué camino tomes entonces. Rectifica a Alicia y dice que hay que algún camino que vaya a algún sitio. Y el gato responde: sí, seguro, que si andas lo suficiente llegarás a algún lugar. Y eso es lo que pasa en los sistemas de información geográfica. Si nosotros no tenemos claro qué es lo que queremos responder o la situación que queremos abordar, pues difícilmente vamos a tener una respuesta a ello.
Otra de las cosas que los sistemas de información geográfica nos permite abordar son situaciones como la que le aconteció a Cristóbal Colón, que, bueno, en busca de una ruta más corta hacia las Indias, por el occidente, pues encontró todo un país. Y esto sucede en los sistemas de información geográfica, que nosotros planteamos nuestras preguntas de investigación, hipótesis, y bueno, nos da con otra respuesta que nosotros no esperábamos. Y al igual que Cristóbal Colón, pues hacemos descubrimientos, hacemos deducciones o generamos escenarios bastante interesantes y que son muy útiles para la toma de decisiones. Por otro lado, también los sistemas de información geográfica puede suceder como en la novela de Herman Melville, en la cual el capitán Ahab, con los mejores navíos, los mejores marinos y la mejor armas de ese entonces, sale a cazar la ballena y pues termina en el fondo del mar con otros navíos. Y en los sistemas de información sucede lo mismo. En algunas ocasiones nosotros vamos hacia la segura, podríamos decirlo, pero la información nos está apuntando a otro lugar. En el caso de nuestras hipótesis, pues generalmente en estas situaciones se acepta la hipótesis alternativa y, y, es lo, y en este caso hago un paréntesis que muchos investigadores cambian sus hipótesis para que a la primera salga verdadera, y pues desde mi punto de vista no se vale, porque bueno, una hipótesis nula rechazada, bien argumentada, es muy valioso o más valiosa que una hipótesis nula aceptada. ¿Por qué? Porque tiene que estar sustentada en muchos hechos, en información, y sobre todo que permite la orientación de la investigación, pero además genera otras preguntas y otros objetivos a desarrollar. Bueno, dentro de la parte de los mapas, vemos como desde tiempos prehistóricos el hombre siempre ha estado interesado en llevar a cabo un registro, no solamente de sus actividades, sino también de elementos geográficos o naturales que les son de importancia tal vez para su sobrevivencia o para reconocer cierta disponibilidad de recursos. Vemos que estos mapas son quizá un elemento tan fundamental como el lenguaje y la palabra escrita. A diario nosotros hacemos rutas para poder llegar a algún punto, identificar las rutas que vamos a abordar para poder llegar a nuestro destino. Y ahí siempre estamos haciendo mapas. Mapas para poder ir a visitar a la familia o hacer un recorrido. Entonces los mapas siempre están presentes, no necesariamente son impresos, son análogos, sino que también los tenemos de manera digital o imaginaria. Por lo tanto, los mapas representan un excelente medio para registrar, visualizar y comunicar información, como las características naturales, económicas, sociales. Dentro de las partes social me detengo, como estábamos comentando acerca de los territorios, de las culturas. Estos mapas son dinámicos, puesto que las lenguas que se hablaban hace 50 años en México, pues ya no tienen la misma superficie o la misma área donde originalmente se hablaban, y muchas de ellas ya han desaparecido. En el caso de los mapas de uso del suelo y vegetación, nos permite conocer cómo ha avanzado, puede ser el caso de las manchas urbanas, el cambio de los bosques, o cuando se presenta algún fenómeno como pueden ser los incendios, y ver de qué manera se está restaurando o está cambiando la vegetación y en qué tiempo, ¿no? Vemos cómo estos mapas permiten no solamente cualificar, sino cuantificar daños, afectaciones o simple y sencillamente el avance de ciertos fenómenos.
Las características intrínsecas de los mapas es que tienen una vista vertical, son selectivos, están generalizados, simbolizados, hacen énfasis sobre cierta información y tienen una leyenda explicativa. Los mapas, este punto de vista vertical es característico, puesto que al igual que nosotros hacemos una lectura de algún libro o documento o en la misma pantalla, lo estamos viendo de manera vertical. De manera horizontal, pues no, simplemente no se podría, ¿no? Dado que no están, con excepción de los mapas en relieve o los mapas tridimensionales, pues sí podríamos verlos, pero en este caso los mapas generalmente son de vista vertical. Son selectivos porque, como vemos en la imagen, hacen énfasis sobre cierta información que son, en este caso, la carta topográfica, a una escala 1/50.000. Están generalizados, simbolizados y hacen énfasis sobre cierta información, como lo vimos en el mapa anterior, y tienen una leyenda explicativa. Vemos como en este ejemplo de la carta topográfica 1/50.000 de Jalapa están simbolizados las trazas urbanas por estas líneas, las calles, las principales avenidas, las líneas férreas, los cerros por estas curvas de nivel, los ríos. Todo esto constituye un conjunto de símbolos, por lo tanto tiene una leyenda explicativa a la derecha. Vemos a qué se refiere cada uno de estos símbolos, si es carretera, si es vía férrea, en este caso los zonas habitacionales. También puede ser acerca de qué significa esto verde, que generalmente son áreas con vegetación. Lo amarillo es áreas sin vegetación o zonas urbanas. Las condiciones que debe tener un mapa deben tener una orientación, la simbología como vimos hace un momento, una proyección, la escala, un sistema de coordenadas y la identificación. En estos tres primeros elementos, que es la orientación, la simbología y la proyección, vemos en una carta topográfica que en una vista vertical hacia arriba está el norte, hacia la izquierda está el poniente y hacia la derecha el oriente. Y por lo tanto el sur queda comprendido en la parte de abajo. Eso es con respecto a la simbología. Y vemos como en la parte derecha tiene lo que es el apartado de todos estos elementos que están aquí incluidos en la carta topográfica y nos dice qué es lo que es, ¿no? Tiene una proyección, en este caso es una proyección universal transversa de Mercator, puesto que estamos hablando de escalas grandes. Cuando hablamos de escalas grandes es porque en este caso podemos ver las trazas urbanas. Una escala pequeña, pues solamente veríamos como un punto en la ciudad de Jalapa. Tienen una escala. En este mapa topográfico, en la parte inferior, tiene la escala en la cual hace referencia de que lo que está comprendido en cada segmento, al ponerlo a la carta topográfica, equivale a 1000 metros. Es decir, que la cuadrícula que se ve aquí al fondo de color azul mide 2 centímetros por 2 centímetros. 2 centímetros entonces equivale a 1000 metros. 1 centímetro a 500 metros. Sistema de coordenadas. Bueno, los mapas, todos los mapas están referidos a un sistema de coordenadas cartesiano, en el cual tenemos el eje de las X y el eje de las Y. Todos los mapas, bueno, la mayoría de los mapas tienen una doble escala. Una escala en grados, minutos y segundos, y otros de escala grande los tienen en UTM, como es el caso que estamos viendo ahora. En la situación de los sistemas de coordenadas geográficas, vemos cómo cada segmento, que vemos aquí con una raya en medio, equivale a un minuto. Es decir, que aquí tenemos 96 grados 65 minutos, 96 grados 66,
67, 68, cada segmento es un minuto. Y por lo tanto, entre cada minuto hay 60 segundos. Esta numeración viene desde el meridiano de Greenwich hacia el poniente. Empieza 1, 2, 3, 4, 5. En el caso de Jalapa está en los 96 grados 65 minutos con respecto al meridiano de Greenwich, y está a los 19 grados 31 minutos con respecto al Ecuador. Es decir, que en el Ecuador empezamos con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grados. En este caso llegamos a 19 grados 31 minutos. Aquí son 19 grados 32, 33 minutos. Y al igual que en el eje de las X, en el eje de las Y, cada segmento corresponde a 60 segundos o un minuto. Para el caso del sistema de coordenadas UTM, la numeración es diferente. Vemos que en el eje de las X, aquí tenemos que cada raya de meridiano o de longitud está cada 1000 metros. Entonces tenemos aquí 710.000 metros, 711.000, 712.000 metros. Y esto es con respecto a un meridiano central por cada zona. Eso lo vamos a abundar más adelante. Cómo se determina el sistema de coordenadas UTM. Mientras que en el eje de las Y vemos que aquí están 2.158.000, 2.159.000, 2.060.000, 2.061.000 y así sucesivamente. Y al igual que las X, está cada 1000 metros. Vemos aquí que cada espacio entre las líneas azules corresponde a 1000 metros. Por lo tanto, aquí hay 1000 metros de distancia, aquí hay otros 1000 metros y aquí hay otros 1000 metros. La identificación. Bueno, la identificación está con base en zonas y fajas. Las zonas, México está entre la zona 11 y 16. La zona 0 empieza en donde inicia el continente americano, que es al poniente de las islas que están en Alaska. Y mientras que las fajas empiezan desde el Ecuador, empieza con la letra A, B, C, D, F, G. México está entre la D y la I. La D y la H. Entonces, gracias a estas cuadrículas tenemos la nomenclatura de que E es la faja y 14 es la zona. Por lo tanto, el mapa que estamos viendo E14B27 corresponde a la faja E y a la zona 14. Ese es el sistema de nomenclatura. Vemos entonces cómo, independientemente de los objetivos que tenga cada mapa, deben de cumplir ciertos requisitos, por decirlo así. Deben de generar una visión de conjunto de los diferentes elementos para darnos una idea de la distribución de los mismos. Vemos como en este caso del mapa portulano, que está en esta región de Madeiras, vemos los diferentes elementos que están en el puerto, vemos el fuerte, vemos la zona agrícola, la zona habitacional, la zona de playa y la zona de mar. Entonces nos están dando una idea de conjunto de lo que está en esta región. Permiten un conocimiento generalizado del área que representa en términos de la ubicación. Vemos cómo está el fuerte al oriente del fuerte, está la zona habitacional, la zona de huertos y hacia el sur está el mar. Permiten la asociación de elementos que conllevan a generar juicios. Esta es una zona que seguramente es de actividad predominantemente marina, y en esta región pues es agropecuario. Y en el caso de estar en una escala grande,
permite obtener medidas, ya sean en metros, y dependiendo de esto podemos calcular perímetros, pendientes, perfiles, por citar algunos. Dentro de la clasificación de los mapas está la clasificación por la escala, el nivel de información, el sistema de producción, el propósito del mapa y el tipo de información contenida. Por la escala vimos cómo los mapas topográficos tienen esta leyenda en la cual nos establece que son escalas grandes y hay otros de escalas pequeñas. Entonces tenemos esta clasificación a grandes rasgos, escalas grandes y escalas pequeñas. Nivel de información. Esto es con base en la densidad de información que se tiene en los mapas. Hay mapas básicos de campo que simple y sencillamente no tienen precisión, son muy generalizados y básicamente los conocemos como croquis, para poder referirnos a cierto elemento y señalar algunos otros de referencia. Otro de los niveles de información son los mapas de reconocimiento general, que cada vez se están haciendo más específicos en cuanto a un lugar y hacen énfasis sobre cierta información, como puede ser la ubicación de un municipio y las colindancias de este municipio con otros. Y ahí se empiezan a generar los mapas detallados, semidetallados y a gran detalle. Y esta está en función no solamente de la información que le vayamos vertiendo, sino de los análisis que vayamos generando. Es decir, si queremos un mapa de gran detalle, por lo tanto tenemos que basarnos en una escala muy grande y por lo tanto podemos ver las trazas, los cables de luz, los postes, incluso hasta los vehículos. Entonces, estos mapas de gran detalle son auxiliados por ortofotos, imágenes de satélite de alta resolución y podemos hacer este tipo de nivel de mapas. Por sistema de producción están clasificados en mapas preparados con base en levantamientos de campo y mapas fotogramétricos. Los mapas de levantamientos masivos de campo permiten hacer triangulaciones poligonales y tener mucho detalle en estos mapas. Y esto lo vemos en nuestro quehacer, por ejemplo, cuando hacemos líneas Canfield, transectos, cuadrículas, y eso nos permite tener datos puntuales de la información. Los mapas fotogramétricos, bueno, están elaborados también con técnicas de triangulación, pero llevan ajustes para poder estirar la imagen de acuerdo a puntos conocidos y bien georreferenciados. Y se hacen restituciones para poder tener una superficie que sea cuantificable, y esta rectificación se hace mediante ortofotos o mapas de alta resolución, como son las imágenes de satélite. La otra clasificación es con el propósito del mapa y mapas para planeación y para estudios o proyectos específicos. Los mapas de planeación pues generalmente son a nivel regional o más allá de unas cuantas manzanas. Entonces permite que la información que se plasma en estos documentos no solamente es lo que nos interesa, ya sea una gasolinería, un área natural protegida, sino otros elementos como pueden ser pasos de carretera, núcleos poblacionales, por citar algunos. Y los mapas de estudios específicos se hacen cuando hay algún interés muy particular. O sea, por ejemplo, una gasolinería, si pudiera estallar, o sea, cuál es el radio de afectación dependiendo del tipo de combustible y la cantidad de almacenamiento. O el trayecto de un gasoducto, ver cuál sería el potencial daño si esto llegara a tener un accidente. Vemos entonces que estos propósitos de mapas son para satisfacer las necesidades de planificadores, anteproyectos
y se presentan con un nivel de información con mucho detalle, es decir, a grandes escalas. Por lo tanto, estamos hablando de escalas inferiores a 1 a 50,000, es decir, 1 a 20,000, 1 a 10,000, 1 a 5,000. Por tipo de información contenida, bueno, vemos los mapas de escalas grandes y las de escalas pequeñas. Los de escalas grandes vimos como ejemplo los mapas topográficos, los planimétricos, donde la precisión es lo que predomina. Mientras los que mapas de escalas chicas, estamos hablando de mapas regionales, mapas de países o de continentes, o el tradicional mapa mundi, que desde la primaria tenemos el honor de conocerlo. Vemos que los mapas topográficos, los mapas, por la información contenida, están los mapas topográficos, que es básicamente el mapa de batalla. Es decir, que en esto se va a plasmar otra información, como puede ser sitios de inundación, áreas de vegetación, tipos de clima. Y el segundo grupo de mapas son los temáticos, que es básicamente hablar de climas, de tipos de suelo, de geología, de entidades político-administrativas, por citar algunas cosas, ¿no? Vemos este ejemplo del mapa topográfico, donde se muestran los diferentes elementos del relieve, como son los cerros, las planicies, esta parte, las cañadas, los ríos, las zonas habitacionales. Lo verde en ese entonces era con vegetación nativa. Los mapas temáticos, pues no solamente pueden ser generados en escalas pequeñas, sino también en grandes, pero aquí tenemos este ejemplo de la edición política estatal en el año 2012, la distribución de los tipos de clima y la geomorfología marina. Vemos entonces cómo los sistemas de información geográfica no solamente están condicionados a la parte continental, sino también pueden ser empleados en regiones marítimas para poder conocer qué es lo que hay y a qué profundidad están ciertos elementos de referencia. Surge entonces la pregunta: ¿qué es un mapa topográfico? A grandes rasgos es un documento gráfico que sirve para representar a escala y con finalidad métrica una determinada área de la superficie terrestre mediante trazos, símbolos convencionales acompañados de nombres, que son conocidos como toponimias. Las toponimias son aquellos nombres que se les da a las localidades o ciertos accidentes orográficos para poder identificarlos. Por ejemplo, Jalapa es una toponimia de manantial entre arenas. ¿Qué información tienen los mapas? Bueno, como vemos, esta información está simbolizada y se refiere hacia rasgos naturales, que son tipos de vegetación, ríos, cuerpos de agua, por citar algunos, ¿no? Geología, dafología, y rasgos culturales, mapas de distribución de localidades, niveles socioeconómicos, distribución de las etnias, hablantes, por decir algunos. Dentro de los rasgos naturales están las famosas curvas de nivel. Entre ellas está la más sobresaliente, que es la cuota de nivel 0, que es la que delimita a los continentes. Todo el continente americano en un mapa, o en el mapa mundi o lo que sea, vemos que está definida por la cuota 0 del nivel del mar. Al igual que los Australia o Asia y África. Todo ese contorno está delimitado por la cuota 0, que es este nivel medio del mar, que nos permite identificarlo. Vemos entonces que los mapas son documentos que representan la concreción gráfica del inventario de infraestructura, orografía, hidrografía de la población de un país a nivel de distribución. Pero, ¿qué son entonces las curvas de nivel?
Las curvas de nivel son estas líneas imaginarias resultantes de la intersección de un plano horizontal con el relieve del terreno. La altura de este plano sobre el nivel medio del mar es la cuota de valor conocida como curva de nivel. Las características de esas curvas de nivel es que siempre conservan su valor, como lo señalamos en la delimitación de los continentes, principalmente el americano. Bueno, que hicimos énfasis sobre el australiano. Está delimitado por la cuota cero y siempre se cierra, es decir, para poder hacer esa polígona tuvo que haberse cerrado esa línea y nunca se van a cruzar con cuotas de otros valores, es decir, la cero nunca se va a cruzar con la de 100 metros o la de 1000 metros. Vemos en este ejemplo, en el mapa topográfico, es resaltada la cuota de nivel de los 1000 metros. Vemos que no se junta con las otras cuotas. Y la cuota de los 1020 metros, donde inicia, termina, y eso nos indica que hay una elevación. A los 1080 metros hay otra elevación, donde inicia es donde termina. Esto tiene que ver mucho con la escala para poderlas visualizar. Y la escala es la relación que existe entre las distancias medias gráficamente entre dos o más puntos de un mapa y las correspondientes entre el mismo terreno. Es decir, es una representación de lo que vemos en la realidad con el objeto que tenemos bajo estudio. Convencionalmente, INEGI establece 3 categorías: escalas grandes, medianas y pequeñas. Las escalas grandes estamos hablando de escalas inferiores 1 a 50,000, es decir, 1 a 20,000, 1 a 10,000, 1 a 5,000. 1 a 5,000 ya son de mucho detalle, donde prácticamente podemos ver las casas, los postes, los nombres de las calles, incluso los árboles o algún otro elemento fijo. Las escalas medianas van de 1 a 50,000 a 1 a 100,000 y son básicamente para análisis regionales, es decir, por ejemplo, el estudio de la traza urbana o la carretera Veracruz, pero Jalapa-Coatepec. Ese podría ser una escala mediana. Escalas pequeñas, cuando estamos viendo que Jalapa en ese mapa se está representado con un punto, y estamos hablando de representaciones de 1 a 250,000 para arriba. Pues esta es la parte final de la introducción y pues gracias.